Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Como todos los días, planteando un nuevo tema. Y para poder presentar el tema de hoy vamos a hacer un poquito de memoria. El lunes hablábamos del dólar, de la devaluación del peso argentino que se dio la semana pasada, el día jueves. A partir de allí, una gran conmoción en el país, polémica al respecto, cómo va a suceder, cómo va a seguir esto, qué consecuencias puede tener. Teníamos economistas en el piso, se nombró al FMI, pero al pasar nada más. Hablamos de una reunión que se tildó desde el oficialismo como rutinaria del Gabinete Económico en Casa de Gobierno. Duhovne, Caputo, el coordinador de la Secretaría de Políticas Públicas estuvieron allí, pero simplemente se dijo es una reunión de rutina. Al otro día, el martes, Mauricio Macri, en una exposición en cámara, dijo que estaban comenzando negociaciones con el FMI. Todo eso trajo aparejado un montón de recuerdos, un montón de especulaciones y por qué no estar pensando qué significa todo esto. Hoy Nicolás Duhovne estuvo reunido con la titular del FMI, Christine Lagarde. Bueno, todo eso vamos a discutir hoy en Distintos Parecidos. ¿Qué significa para la Argentina volver a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional? A los argentinos, por razones históricas, de historia reciente, nos preocupa mucho esto de estar debiéndole al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya ha manifestado un apoyo expreso al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Otra vez sopa. Parecía que la historia ya había superado esa idea nefasta de pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. No tengo dudas que en Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo, el Fondo Monetario es mala palabra. Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. El país se ve en la obligación de aceptar sus condiciones. Algunas de ellas son de libre mercado, son de reducción del gasto público, son de privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que van en detrimento de la política social. ¿Son los préstamos un verdadero rescate financiero? ¿Quién gana y quién pierde con la inyección de capital a un país que no tiene cómo pagarlo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Un poco de escalofrío eso que dice Homero Simpson. Estuvo rondando en las redes sociales desde hace varios días ese fragmento de un capítulo de Los Simpson que es del 2003. Como para que tengamos en cuenta la fecha, ¿no? 2003, 2018, ahí lo estamos viendo. Ellos mismos también hablando de nosotros, ¿no? Eso también algo a reflexionar si se quiere. Presento a mi compañera Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, y por supuesto saludamos a todos aquellos que nos acompañan a través de www.universidad.com.ar. Y bueno, en el tema del día de hoy vamos a hablar un poco de este crédito stand-by que negocia Argentina con el FMI. Exactamente, se está negociando y vamos a ver qué significan estas negociaciones con nuestros invitados del día. Está con nosotros Hugo Villanueva, politólogo. Buenas tardes. Hugo, nuevamente muchas gracias por estar acá. Por favor. Está con nosotros también José Vargas, director de la consultora Evaluacon, economista, por supuesto. Muchas gracias, José, por estar acá. Gracias. De la casa también, sí, ya sos casa. conocido. Sí, sí. Y también está con nosotros Rodrigo González, economista y director ejecutivo de Fundación Ideal. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar presente. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a la columna. Vamos a ver si entendemos esto. Sí, vamos a la columna del día de hoy. Seguramente los invitados en el debate nos van a dar a entender muchas cosas que están sucediendo. En la primera placa vamos a hablar un poco de la situación en Argentina, porque Argentina volvió a pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional después de 15 años. El presidente Mauricio Macri anunció el martes que habló con la presidenta del FMI para pedirle su respaldo. La primera vez que Argentina recibió dinero
fue en 1957 y la última vez fue en el 2003 por 10.000 millones de dólares. La relación terminó en el 2006 cuando el presidente Néstor Kirchner canceló el total de la deuda. En un contexto hostil para las monedas de la región, el peso argentino puso en evidencia su debilidad. Se depreció más del 5% frente al dólar en un contexto internacional de fuerte presión sobre las monedas de las economías emergentes. A su vez, durante la última semana, el Banco Central subió de 32,25% a 40% las tasas de interés en un intento por desalentar a los inversores que huían del peso y se volcaban a la moneda norteamericana. Entre capitales e intereses, este año Argentina debe saldar cerca de 45.000 millones. Para el 2019 el monto llega a los 35.410 millones de dólares. La mayor parte es deuda tomada tras la asunción de Macri. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Somos de los países del mundo que más necesitamos del financiamiento internacional producto del enorme gasto público que heredamos. Y en la siguiente placa vamos a hablar acerca de la negociación que tiene que ver con el FMI, porque la próxima semana arribará a nuestro país el equipo de trabajo del FMI para revisar las cuentas públicas y realizar su diagnóstico. El crédito stand-by que negocia Duhovne con el fondo tendrá ciertos condicionamientos, hoy los vamos a debatir en este programa, así lo dice en la descripción de este tipo de crédito el FMI en su página web. Cuando un país toma prestado del FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a buscar financiamiento. Según publicó Clarín, Argentina podría solicitar 30.000 millones de dólares y en su hoja de trabajo los puntos a analizar seguramente del fondo en Argentina serán la política monetaria, la política fiscal, los subsidios a tarifas, los programas sociales, obra pública, seguridad, inflación, empleo público y por supuesto la situación de las provincias en nuestro país. Bien, Caro, ha generado alarma esta negociación con el FMI. ¿Por qué esa connotación tiene hoy el Fondo Monetario Internacional? ¿A qué se debe? ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes recientes, es decir, cuando uno habla en un país como Argentina del Fondo Monetario Internacional, normalmente aparece como si fuera el cuco de la película, el malo, por las experiencias que hemos tenido. Argentina ha tenido muchos créditos del Fondo Monetario Internacional en los que normalmente al país no le ha ido relativamente bien por el hecho que Argentina no ha cumplido. Cuando uno busca al malo de la película, uno tiene que analizar quién está del otro lado. Y si evidentemente Argentina no ha hecho las cosas bien y muchas veces no ha cumplido, evidentemente el cuco se termina transformando después en lo que es. ¿Y qué sería hacer las cosas bien en función del FMI? Hacer las cosas bien desde el punto de vista del FMI es que Argentina se ordene, fundamentalmente, sea un país creíble, un país sustentable, un país que pueda tener políticas sostenibles en el tiempo y no depender de estos vaivenes económicos internacionales que lo dejan en una situación muy débil. Era claro que Argentina, en la situación en la que estaba en las últimas semanas, junto con Turquía, eran de los dos países que tenían mayor nivel de debilidad ante la situación compleja que se estaba dando a nivel internacional. Y esto hizo que Argentina sufriera mucho más el remesón que el resto de los países, por lo menos de la región, que Brasil, que Chile, que Uruguay, que México incluso. Se sumaron problemas externos y problemas internos. Y evidentemente, si uno analiza cuál es el prestamista al que Argentina debería haber recurrido hoy o quizás hace un tiempo atrás, siempre el Fondo Monetario es uno de los organismos que otorga la tasa de interés al menor costo posible. Estamos hablando 3-4% anual. Con lo cual, desde ese punto de vista, uno hoy se puede preguntar por qué no recurrió antes a Argentina y está recurriendo ahora. Pero bueno, hoy las papas queman y la situación es distinta. Bien, Hugo. El Fondo Monetario Internacional no es una sociedad de beneficencia. Eso en primer lugar. En su carta orgánica dice que interviene, que el objetivo de intervenir y de brindar asistencia financiera a los países es evitar el contagio al resto del mundo. O sea que el objetivo del Fondo Monetario Internacional es cuidar las finanzas del resto del mundo y no el desarrollo de la economía al interior del país que está pidiendo el préstamo. Las últimas intervenciones del Fondo Monetario Internacional que surgieron en la prensa, y 7 u 8 que están en curso, en Grecia, que está vista como un resultado positivo, se tradujo con una pérdida del ingreso por habitante en el 50%.
Y en Grecia, que están dentro del espacio Schengen en Europa, o sea que pueden emigrar, ha tenido una caída de la población que ha emigrado del país de alrededor del 10%. Otra que me recuerdo que ha salido últimamente de la prensa es en Nicaragua. En Nicaragua el Fondo Monetario Internacional solicitó, y todo el sistema financiero, una reforma al sistema previsional, y esa es una situación que todavía está en curso, pero se saldó con más de 30 muertos en las calles. O sea, las políticas del Fondo Monetario Internacional tienden a eso. Cuando veíamos ahí... Perdón que te corte, ¿se pueden tomar como en paralelo a la realidad de Grecia o de Nicaragua para traerlo como ejemplo para la Argentina? Veamos qué es lo que nos pide que ajustemos. Es realidad que la Argentina tiene un déficit del PBI enorme, que no es nuevo, ya veníamos con un déficit grande, pero el problema son las políticas económicas aplicadas. En primer lugar, acá, para solucionar el déficit del PBI, se produjo un shock a principios del gobierno de Cambiemos, que entre ese shock implicó una rebaja a los ingresos del Estado. Básicamente las retenciones del campo, con lo cual ató el precio de los comestibles al valor internacional, por lo tanto tuvimos ese golpe inflacionario del 2016 del más del 40%. Caso concreto, los chancheros acá en Mendoza están en extinción, porque le subió el precio del maíz, de pagar $1 a 9 pesos, el maíz se le fue a 17, 18. Bien. Ese shock se tradujo en inflación y entonces significó una caída de ingresos para el Estado, una doble caída de ingresos del Estado. Por los ingresos que cobraba a quienes pueden exportar, que es la pampa húmeda, que es el mayor aportante de fondos en la Argentina, y luego otra caída de ingresos porque tras la inflación hubo una caída en la actividad económica y se pagan menos impuestos. Vamos a ir, por supuesto, a la política económica, la vamos a debatir, obviamente, pero quiero que nos quedemos un ratito con el tema del fondo y lo que significa para la Argentina el FMI. Ya nos vamos a... ¿Qué ajustamos ahora? Exactamente, nos vamos ahora enseguida a la política económica de Macri, del gobierno de Macri, y cómo se desencadena hasta hoy. Pero quiero escuchar antes a Rodrigo en esto de por qué significa lo que significa el FMI. Mira, un economista dijo hace unos días algo que me parece muy representativo de tu pregunta. Ir al FMI es como ir al dentista, ¿no? A nadie le gusta ir al dentista, pero a veces no te queda otra y estás casi obligado. Y los países van al FMI cuando realmente están en una situación delicada, ¿no? Ningún político elige, si tiene otras alternativas menos costosas, ir al FMI, y menos en un país como Argentina o en una región como América Latina. El FMI es mala palabra porque en el pasado fue muy duro con la región y fue muy duro con otras regiones como el sudeste asiático en los 90. Las crisis de los 90 del sudeste asiático también tienen mucho de FMI. Stiglitz, un premio Nobel de Economía, un célebre libro que escribió es El malestar de la globalización y explica, ¿no?, el rol del FMI en el sudeste asiático específicamente y en América Latina. Entonces, digo, ¿por qué el FMI es antipático? Porque genera condiciones antipáticas socialmente. Ahora, ¿por qué los países van al FMI? Porque a veces puede ser más costoso no ir al FMI que ir al FMI, y creo que eso, con ese pragmatismo, el gobierno de Cambiemos de manera urgente tomó la decisión en los últimos días. Fue urgente porque no se venía hablando de eso, o sea, creo que hasta se tomó como sorpresivo, ¿no? Fue urgente. Fue urgente y fue desordenado, ¿no? Porque estuvo incluso el presidente con sus aliados políticos un día anterior de tomar la decisión, no la comunicó. Creo que fue algo propio de una situación financiera delicada que se desató, como decía José, por cuestiones externas e internas en las últimas semanas más vertiginosamente. Sí, fue muy urgente. Como dijo Macri en el discurso, este modelo depende del financiamiento externo, porque por la propia definición del modelo necesitamos financiamiento externo, porque nunca vamos a llegar a cubrir los ingresos fiscales, porque hemos renunciado a la tajada del león de los ingresos fiscales. Sí, de hecho después que hizo el anuncio Macri,
habló Duhovne y no tenía en claro cuál era el monto. No, o sea, no sabía cuál era el monto ni cuál era específicamente el programa, sino simplemente que arrancaban las negociaciones con el fondo. Pues son negociaciones ahora. Son negociaciones. O sea, se tiene que presentar un programa que luego se aprueba en el FMI. Claro, hay que ir con un programa armado. El problema es que es de suma urgencia. Un programa. Es de suma urgencia. El martes vence alrededor de 25.000 millones de dólares de las LEVAC. La disponibilidad, el Banco Central tiene 50 y tantos mil millones de dólares de reserva, pero líquidos, en cash, tiene que tener alrededor de entre 20.000 y 25.000. O sea que alcanza para pagar las LEVAC y luego ¿qué? El tema es que habíamos tenido un par de semanas bastante complicadas donde el Banco Central había jugado muy fuerte, no alcanzaba. Tuvimos un viernes donde hizo declaraciones públicas el ministro Duhovne, no logró calmar al mercado, arrancó la semana siguiente con una corrida también bastante importante. Esa semana el Banco Central el día viernes le dio un mazazo al dólar, utilizó dos políticas muy fuertes monetariamente y así todo no logró calmar el mercado. Entonces evidentemente al arranque de la otra semana el gobierno tenía que hacer algo, porque si no la situación se complicaba. Tal vez vos tenés más información, pero bueno, los mercados se mueven por expectativas y muchas veces alimentadas de rumores. Sí. Y existía el rumor que entre el 27 y el 28 de abril, cuando estuvo Caputo en Nueva York, le cortaron toda posibilidad de financiamiento y que únicamente le podían prestar a tasas que iban entre el 13 y el 17%. Que luego fue Frigerio a Miami, ese viaje que salió como que en realidad había ido a buscar otros financistas y volvió con las manos vacías y por eso se cayó con la necesidad de brindar la señal antes del martes de que estábamos en tratativa con el Fondo Monetario. No sé si los datos que vos manejás. Sí, en realidad cuando uno analiza el nivel de financiamiento que necesitaba según el presupuesto nacional este año en la Argentina, uno cuando ve los primeros 2 o 3 meses el apuro que tenía Caputo por obtener esos fondos de la manera más rápido posible porque ya preveía que el mercado internacional financiero se le iba a complicar. Escapaba, claro. Entonces, evidentemente, lo que buscaba era recuperar ese financiamiento lo más rápido posible porque sabía que en los meses siguientes la tasa iba a ser mucho más alta y se le iba a hacer muy costoso. Pero la situación le terminó ganando de mano. Es decir, el contexto internacional cambió para Argentina de una manera completamente negativa. Si uno analiza qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con el superdólar en el mundo, qué pasa con las tasas de interés, que de hecho, bueno, hubo un alivio porque la tasa de Estados Unidos bajó un poco en la jornada de hoy, y además el petróleo, que también sigue subiendo, con lo cual es otro problema para Argentina y llevó al gobierno a negociar con las petroleras de suspender el incremento de combustible por 2 meses. Bien, ahí también un punto importante me parece es ver cómo ese contexto internacional influye sobre la Argentina de una manera mucho más exponencial que en el resto de los países de Latinoamérica. También me parece que puede ser un punto a discutir y a debatir en el próximo bloque. Nos vamos a quedar hablando, por supuesto, de esto. Es el tema de la semana a nivel nacional. Nosotros nos sumamos y lo debatimos también y los invitamos a que ustedes también lo hagan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpcienalbu. Se está hablando muchísimo en las redes. Bueno, súmense también con nosotros a conocer qué se dice acerca de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Macri. Ya venimos. Argentina ha elegido no ir al fondo, ha elegido la vía gradualista, vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Bueno, volvimos al fondo. El presidente tiene que sentarse frente a la cadena y decir que estamos en un problema, no la conferencia de prensa de hoy de Duhovne o el mensaje de él. Acaban de perder 8.000 millones de dólares de reserva, el Banco Central, que estaba lleno de reserva, y nos dicen que es por culpa de la situación externa lo que pasa. Es mentira eso. El préstamo que se le está pidiendo al FMI puede venir con un condicionamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Siempre es así. El fondo siempre establece condicionamientos. ¿Qué tipo de condicionamiento? Básicamente va a ser un ajuste más duro en términos de cuentas públicas. Recetas de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Este hombre que trabajó para esos organismos explica muy bien cómo operan. Typical of the way the IMF and the World Bank work, is you put a country in debt
it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems to foreign corporations. Seguimos hablando acerca de las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Ayer estuvo en conferencia de prensa el jefe de gabinete, Marcos Peña, y algunas de las frases que se pueden resaltar es: no es cierto que la historia se repite siempre. Y en función de esto, quiero traer algo que se ha estado haciendo también en los medios y en las redes sociales, que es comparar la situación actual con la de un posible corralito como lo fue en el 2001. ¿Qué posibilidades hay de que eso sea así o no? No están dadas las condiciones, ni políticas ni económicas para que estemos en una situación similar a la del 2001. Es cierto que se habla mucho del tema, quizás se aproveche del punto de vista político, por ahí quizás la oposición intente instalar un tema de este tipo, pero no están dadas las condiciones. Desde el punto de vista personal creo que es malo que el jefe de gabinete tenga que estar saliendo a negar este tipo de cosas, porque cada vez que lo repite termina generando por ahí algo que no debería en la población. O sea, quizás se asuste mucho más porque termina instalando el tema. Desde el punto de vista económico, me da la impresión que no están dadas las condiciones, ni desde lo económico ni desde lo político. ¿Desde qué puntos vos dirías que no están dadas esas condiciones? No están dadas las condiciones porque estamos con un sistema de flotación hoy, no estamos con un sistema de tipo de cambio fijo. Argentina tiene un nivel político bastante más sólido de lo que era en el 2001, el contexto internacional es completamente distinto y el Fondo Monetario Internacional ha tenido sus idas y vueltas. Hay que recordar que uno de sus directores estuvo preso, fue destituido por una vida bastante complicada que llevaba, dio un cambio de un giro completamente importante cuando asume Christine Lagarde, entonces por lo tanto buscó también posicionarse de una manera distinta en el mundo. José, en este aspecto de alguna forma contar, vos decís estas idas y vueltas que ha tenido el FMI y consultarte, Rodrigo, acerca de qué condicionamientos impuso el FMI en el pasado. Mira, el FMI tiene principios que han sido bastante reiterados. Primero, cuando un país tiene un déficit alto como Argentina, te exige esfuerzos por reducir ese déficit, generalmente a un nivel o un dinamismo más rápido que las autoridades políticas del país desearían. Número uno. Número dos, el FMI te exige que dejes flotar el tipo de cambio, es decir, que el Banco Central no intervenga en el mercado cambiario. En Argentina pasa algo de eso, pero cuando el tipo de cambio sube mucho, el central interviene para contener expectativas. En este caso, no debería intervenir más. El FMI te pide que abras tu economía, que tengas poco proteccionismo hacia las importaciones, principalmente, que es algo productivamente complejo en la Argentina, ¿no? Claro. Que tenemos sectores que todavía están protegidos. Y finalmente el FMI te exige ciertas reformas estructurales, que llama, que están relacionadas con un mercado laboral más flexible, con cambios en el sistema previsional, estatización de ciertas empresas públicas. Esto ha sido reiterado en el pasado. Ahora, no significa que esto venga a la Argentina como una receta, digamos, de todos los principios que acabo de nombrar. Sí. Hay que ver cuáles de estos principios que te mencionaba el FMI le solicita a la Argentina. A priori, leyendo el último informe que hace el FMI sobre nuestra economía, creo que se viene menos gradualismo, se viene más flotación cambiaria. Y lo que hay que discutir, me parece, y que ahí el gobierno creo que se va a poner un poco más estricto en más flexibilización laboral y mayor apertura de la economía. Creo que eso puede llegar a ser un poco discutible, pero menos gradualismo y mayor flotación del tipo de cambio me parece que son aspectos que no van a ser tan negociables. La oposición justamente habla de esto, ¿no? De acelerar ese ajuste, que ya se viene haciendo de una manera gradual. O sea, iría en contra del gradualismo que estaría tratando de aplicar el gobierno. ¿Viene un poco de la mano con eso o no? La pregunta es, y me parece que es lo relevante ante las circunstancias en las cuales está la Argentina, ¿cuánto menor sería el gradualismo si no vas al fondo y aceptás que el mercado internacional deje de financiarte la deuda? Si el mercado internacional te deja de financiar la deuda que necesitas para cubrir tu déficit, como decía
Hugo recién, y yo también lo había leído, y te aumenta la tasa a niveles que supera el 10% y no podés tomar, porque es explosivo tomar deuda a esos valores, tendrías que ser aún más estricto en reducir el gradualismo, ¿no? o en achicar el déficit. Entonces, creo que hoy, a las circunstancias que hemos llegado, un gradualismo que no sea tan flexible como el gobierno viene, ¿no? Vamos a tener que ser más estrictos en bajar el déficit. La cuestión es con o sin FMI. A ver, ¿qué significa un menor gradualismo? Un menor gradualismo significaría avanzar en la reforma previsional, subir las edades de jubilaciones a 65 y 70 años, como algunos papers andan dando vuelta por ahí, poner condicionalidades que hagan muy poco atractivo jubilarse y obligar a la población prácticamente en forma indirecta a seguir trabajando hasta los 72, 73 años. Otra sería reducir el gasto. ¿Reducir el gasto en qué? A ver, eso significaría un plan. Otro paper que anda dando vuelta por ahí habla entre 800.000 y 1.200.000 empleados públicos en los 3 niveles del Estado a la calle. Habla de aumentar, digamos, el proceso de gradualismo, o sea, terminar todo la quita de subsidios que hay energéticos, que significaría incrementar mucho más el costo de las facturas que ya estamos pegando, y no se me ocurre qué otra cosa más, vender la participación estatal en YPF, vender las pocas participaciones estatales que tenemos, y luego seguir con una de las últimas cosas que no se aplicaron del consenso de Washington, que sería la privatización de los sistemas de educación, de salud y el sistema penitenciario. Bien, de alguna forma son muchas cosas y que ese sería, digamos, serían... para reducir el déficit, porque otros aspectos no veo. La otra forma que no creo que este gobierno vaya a encarar de reducir el déficit es restaurar las retenciones a los principales bienes que exporta la Argentina, que son los bienes de la pampa húmeda. A ver, un comentario personal. De todo lo que acaba de decir Hugo, creo que gran parte de las cuestiones que mencionó no son aplicables a la Argentina, no son políticamente aplicables, y si uno quisiera reducir el déficit a un mayor dinamismo que el actual, creo que cuestiones viables quedan dos de las alternativas, que son seguir descongelando tarifas a este año, todo lo que queda rápido, todavía con una mayor intensidad. Eso creo que el gobierno ya ha demostrado que es el camino que va a seguir. Y otro que también ha demostrado el gobierno que empieza ya a ver con más simpatía ante esta situación es reducir la obra pública, ¿no? La caída en el déficit de 3,2 a 2,7 es con menos obra pública. El gobierno está endeudándose en gran parte para hacer obras de infraestructura, tendríamos menos obras de infraestructura, y son dos alternativas políticamente viables que podría apelarse en el corto plazo. Recordemos que este crédito es por 2 años nada más, el stand-by, ¿no? El problema es que no te cierre. El stand-by son por 2 años. Pero el problema es que no te cierre el agujero. Esas reducciones. Es una cuestión de timing. Si el FMI pidiera, en lugar de, por ejemplo, 2,7, llegar a 2 puntos este año, sí se puede cerrar. Y aparte ahora, si te pide déficit cero desde el primer año, que es te inviable, entonces, cero, pero, depende hay que ver la letra chica del crédito. Pero el problema es que cualquier medida que se aplique va a impactar en el nivel de actividad económica. O sea que vamos a una recesión. Con una recesión van a caer los ingresos fiscales, va a haber menos ingresos fiscales, por lo tanto vas a estar ajustando, se te va a achicar, vas a tener menos de dónde recaudar y vas a estar en el mismo lugar de donde empezaste antes del ajuste. Ese escenario que decís es el mismo en el caso de que no vayas al fondo y decidas ir a los mercados a una tasa inviable, o sea, y no tener con qué financiarte. La Argentina en este momento no tiene ingresos de dólares genuinos. ¿Por qué somos tan dependientes? Porque la Argentina renunció voluntariamente al ingreso de dólares genuinos a la economía. ¿Y cuál es el ingreso de dólares genuinos? El ingreso de dólares genuinos de las exportaciones. ¿Y por qué exportamos poco? A ver, exportamos poco, ese es otro tema, el tema de que no seamos competitivos. ¿Y por qué somos poco competitivos? Porque tenemos impuestos altísimos. El déficit fiscal. Y no se pueden poner más impuestos en este país. El déficit fiscal, digamos, que el único lugar, es lo mismo que si le pidieras a Chile que renunciara a los impuestos sobre el cobre. O que Arabia Saudita que renunciara a los impuestos sobre el petróleo. Digamos, existe una producción, no somos un país industrializado, somos un país de producción primaria, lo que vendemos,
Entonces no podemos renunciar a cobrar impuestos a lo único que puede financiar el resto del desarrollo de la economía. El único producto de Argentina que soporta un impuesto es la soja, a las exportaciones. El resto, cuando teníamos retenciones a las exportaciones de vino, de manzana, de durazno industria, de aceite de oliva... Estoy hablando de la pampa húmeda, que es donde entonces, existe una renta extraordinaria, verdaderamente. Sí, que ahora un poco el tema de la soja fundamentalmente, y que se hablaba también de retenciones, juega mucho con el tipo de cambio. Es un sector que empieza a jugar, que liquido, que no liquido, que espero, que no espero. Tienen un incentivo a no liquidar. Digamos, en vez de tener el sojero, en vez de tener un banco, tiene el silo bolsa. Si él sabe que le está reduciendo medio punto de retenciones, de las retenciones que quedan, creo que cada 3 meses le van reduciendo medio punto de las retenciones, ¿para qué va a liquidar ahora si cuando liquide más adelante va a tener mucho más ingresos? Sí, si tiene expectativa de que el tipo de cambio sigue subiendo, también está claro evidentemente ¿Para qué va a liquidar? Termina siendo un problema. Va a operar para que el tipo de cambio pegue un salto a los 25 y el próximo escalón a los 30. Hace 2 años y medio que Mauricio Macri está al frente del gobierno nacional y se planteaba una política económica con ciertas expectativas. ¿Puede entenderse como que fracasó el haber llegado hoy a una negociación como en el FMI? ¿Qué puntos pueden haber sido tomados como errores para llegar hasta ahí? Mira, yo creo... perdón. No, está bien. Creo que el gobierno minimizó la inflación. Creía que iba a bajar más rápido la inflación de lo que bajó. Y creo que el error ese estuvo en minimizar el impacto de la unificación cambiaria sobre los precios. El gobierno tenía una teoría de que como había un dólar blue, muchos bienes ya estaban a ese dólar blue, a ese dólar de libre flotación. Y es verdad, ya estaban a ese dólar, pero cuando subieron el oficial, volvieron a subir porque acá la especulación en este país está a la orden del día. Entonces fue un, digamos, me parece que un supuesto... que le costó caro y le está costando caro reducir la inflación por esa razón. Creo que el gobierno a esta altura no se pensaba ir al FMI, recién lo veíamos al ministro de Economía diciendo que no queríamos, porque sabe que existen condiciones que no van a ser políticamente simpáticas, pero bueno, las circunstancias lo han obligado. Pero también quiero decir, y con esto corto, es que este gobierno optó por financiar el déficit con deuda externa, que era la única alternativa de financiarlo, porque la presión tributaria de la Argentina es insoportable. Estamos en 40% del PBI, Chile es casi la mitad, son 22, 23 puntos del PBI. El nivel de emisión monetaria que había para financiar al Tesoro era insoportable. Las reservas internacionales habían caído desde 55.000 millones a 30.000 millones y ya no se podía pagar más deuda con reservas. Entonces digo... Y teníamos cepos por todos lados, ¿no? Cepos para importar, cepos para ir a comprar al exterior, cepos para hacer... Entonces digo, tomó el único margen que tenía para no hacer un ajuste drástico y seguir, digamos, haciendo una reducción gradual del déficit. Y bueno, en el camino se encontró con esta situación, ¿no? Que los mercados al principio nos sonrieron todos, ¿no? Y dijeron, ustedes sigan que los financiamos, y de repente... fueron más antipáticos y se genera este problema y esta porque leía ciertos artículos, ¿no? de economistas nacionales que justamente lo acusaban al gobierno de no hacerlo, de hacer ese ajuste directamente y no hacerlo gradual, ¿no? Como lo estabas diciendo vos. Digo, eso tomado como un error con el diario del lunes, ¿no? Digo, también, como para llevarlo a la discusión. Sí, es cierto que cuando uno analiza la situación económica con el diario del lunes es mucho más fácil. Sí, como dice Rodrigo, el gobierno subestimó a la inflación, está totalmente claro, de hecho lo han reconocido en las últimas horas. Si uno analiza qué es lo que ocurría a fines del año pasado, cuando hacen esta conferencia de prensa, las autoridades económicas, y hablan de una meta de inflación para este año del 15%, está claro que o no entienden de historia económica o mucho de economía no entienden desde el punto de vista básico. Pues no pueden plantear está bien, quieren anclar las expectativas, cerrar todos los acuerdos salariales al 15%, pero está claro que iba a ser prácticamente imposible lograr un nivel de inflación del 15%, por cómo estaba dada la situación en Argentina, por la inercia inflacionaria que traíamos y por cómo se estaba dando el contexto internacional, que también nos condiciona. Es decir, el mundo desde el punto de vista comercial está incluso hasta con guerras comerciales.
hay países que se nos estaban cerrando. Argentina venía con problemas del pasado con el resto del mundo, malos cumplimientos, que hoy nos están pasando factura también. Entonces todo esto jugaba, y al no tener un plan de estabilización, evidentemente la inflación te golpea de lleno. José, quizás en el próximo bloque nos podrías contar, y también Rodrigo y Hugo, acerca de por qué se elige, de todas las formas de negociación, se elige el crédito stand-by y qué condiciones va a tener eso. Por supuesto que sí, dejamos abierta entonces para el próximo bloque la pregunta que ha hecho Caro. Los vamos a invitar a ustedes a que sigan participando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @DPSenalú. Vamos a continuar hablando, por supuesto, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya venimos. Llegamos al último bloque de Distintos Parecidos. A veces la cámara se tendría que quedar prendida en los cortes, porque obviamente sigue la discusión, la charla, ¿sí? Tratando de ver, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo va a seguir? Esas cosas que ocurren con respecto a estas temáticas. En este caso, un pedido de ayuda financiera a una entidad internacional como el Fondo Monetario. Bueno. Y vamos a esa pregunta que quedó en el bloque anterior, que está relacionado en qué consiste este acuerdo stand-by y cuáles van a ser los condicionamientos para Argentina. Bueno, son acuerdos de fácil accesibilidad por parte de un país como Argentina. Estamos ahora en un proceso de negociación. Esto no es de la noche a la mañana, probablemente lleve un par de semanas, se habla cerca de 6, para que se apruebe esta negociación y que la Argentina pueda, a través de derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, los famosos DEG, fortalecer las reservas del Banco Central. En este sentido, los condicionamientos, un poco lo que decía Rodrigo, son los mismos que en el pasado. Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, a través de lo que se conoce como el artículo 4, tiene auditorías anuales y conoce muy bien cuál es la evolución de las cuentas públicas, con lo cual en este sentido probablemente haga el foco o haga hincapié en algunos puntos fundamentales. Primero y principal, va a pedir una reducción considerable del gasto público, está claro, va a pedir encauzar el déficit fiscal, que sea por lo menos manejable, seguramente. Algo se ha rumoreado con el tema de las jubilaciones, habrá que ver. Venimos de fin del año pasado donde se aprobó la reforma previsional, con lo cual estamos en medio de un proceso donde recién está comenzando esta nueva etapa. Probablemente ponga el foco ahí también, y en lo laboral seguramente. Con el tema de subsidios está totalmente claro, le va a pedir al gobierno nacional que se contraiga con respecto al tema de la cantidad de subsidios, porque en Argentina hay tantos subsidios que la mayoría están cruzados. Probablemente toque uno el gobierno y empiecen a saltar otros, con lo cual la situación desde ese punto de vista le va a ser compleja. Pero probablemente habrá en esto, insisto, una negociación y el gobierno tendrá que de alguna manera también decir en dónde le va a resultar más fácil y en dónde le va a resultar más complejo para de alguna manera también poder llegar a este acuerdo con el fondo. Ahora, bien, se habla del ámbito laboral, se habla de las jubilaciones, se habla del gasto público. Yo me pregunto como ciudadana, ¿del gasto político no? Y gasto político me refiero con sueldos de funcionarios públicos, de magistrados, y así para abajo. Muchas veces son inmorales los sueldos que perciben, pero desde el punto de vista económico son insignificantes. No es un número, porque se habla eso en la calle también, se dice. Pero no mueve la aguja, es como un signo, pero eso no mueve la aguja. Estamos hablando de números mucho más grandes, pero mucho más grandes. Pero no puede ser también una muestra de credibilidad en algún punto al decir, bueno, miren, antes de llegar hasta acá vamos a mover esta aguja. Sirve como ejemplo todo, pero con eso no solucionamos nada. Yo no soy optimista. A ver, creo que cuando se recurre a los préstamos del Fondo Monetario como banco de última instancia, son de fácil accesibilidad para los países miembros, pero luego es muy dificultosa la salida. La Argentina nunca salió bien, nunca, desde el 56 creo que fue el primero, hasta ahora nunca salió bien de todos los préstamos que tuvo el Fondo Monetario. Y abona mi pesimismo dos consideraciones. Primero, en primer lugar, hay problemas de implementación y problemas de diseño de las políticas económicas. En la implementación han demostrado una ineptitud alarmante en llevar a cabo las políticas económicas que se implementaron. Se optó por políticas económicas liberales, está bien, es una decisión política, la sociedad lo eligió, nos podrá gustar o no, pero la sociedad lo eligió. El problema es que fueron muy mal llevadas a cabo.
cruzadas por interna en un lugar donde no puede haber interna. Terrible, ha sido terrible el manejo. Y en segundo lugar, de diseño. Se tomaron políticas liberales que estaban diseñadas para el mundo de los 90, en un mundo que iba hacia la apertura total. Nos abrimos a todo el mundo cuando el mundo está, por lo menos desde el 2008, en medio de una guerra económica, donde todo el mundo se está cerrando. ¿Y eso qué significa? Si todo el mundo se está cerrando, se están disparando cañonazos de miles de millones de dólares, principalmente entre Estados Unidos y China, y nosotros nos abrimos graciosamente, es una invitación al suicidio económico. Y creo que esas son las consecuencias de lo que estamos pagando, del diseño de la política, una política que no estaba adecuada al contexto internacional que está en este momento, y agravado con ello, los terribles errores y la ineptitud mostrada en llevarla a cabo. Rodrigo, sí, principalmente preguntarte qué opinas acerca de eso, de las últimas políticas económicas que ha tomado este gobierno. Bueno, desaciertos han habido, seguro que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero personalmente creo que la situación que se tomó era delicada, ¿no? Lo dije recién, reservas muy bajas, nivel de emisión altísimo, cepos por todos lados y bueno, había que salir del cepo, había que arreglar con los fondos buitres, había que volver a endeudarse, hubieron aciertos, hubieron desaciertos. Yo creo que todavía este gobierno no mostró una apertura indiscriminada de la economía. Las importaciones siguen siendo más bajas a las del año 2011, que fue el momento en el cual se colocó el cepo, para poner un ejemplo. Ahora, hay sectores más expuestos, sectores menos expuestos. Creo que la política más errática que tuvo fue la del Banco Central, y la de haber dejado ingresar tantos capitales especulativos, financieros, durante estos 2 años. Creo que ese fue el principal error que se cometió. El año pasado, gracias a esa política, el dólar subió 10% menos que la inflación, y esto hizo que las economías regionales sufriéramos muchísimo. Y este año, gracias a que entraron tantos capitales especulativos, estamos sufriendo las corridas y las volatilidades típicas de nuestra historia. Entonces creo que ahí no aprendimos ni de nuestra historia ni de la región, que utiliza prevenciones a estos capitales, y la Argentina se abrió indiscriminadamente, y hoy creo que estamos pagando esa volatilidad, ¿no? La otra cuestión más productiva, creo que el gobierno no termina, en lo personal, de ser lo liberal que quisiera, porque tiene restricciones que serían inviables. El sistema productivo y el empleo es muy sensible a la apertura, entonces creo que ha sido un poco más cuidadoso, ¿no?, en ciertos sectores como textiles, juguetes, calzado, ¿no?, que todavía tiene ciertas restricciones. Otros decidió abrir, pero todavía hay una cuestión que no termina de digerir. Bien, José, tu opinión, porque ya empezamos ahí a marcar las posiciones, ¿no? Sí, creo que un poco como lo que se ha estado comentando acá, el gobierno arrancó intentando de alguna manera solucionar algunos de los problemas del pasado sin entrar en una crisis en algunos aspectos económicos. Después cometió algunos errores, al principio uno quizás, o el mercado los dejaba pasar, ahora el mercado prácticamente le ha tomado el punto al gobierno, sobre todo el mercado especulativo. Cuando asume la gestión de Macri, hay uno de los ministerios que lo decidió partir en 8, lo partió en 6 ministerios. Partió un ministerio en 6, con lo cual cada ministerio tiene un presupuesto y tiene un ministro. Si es difícil que un presidente de un banco central coordine con el Poder Ejecutivo, ya sea jefe de gabinete, ministro de Economía, Hacienda o Finanzas, imagínense con 6. Y después, cuando Prat Gay decide renunciar, su ministerio lo vuelve a partir en 2, con lo cual tenemos 8 ministros de Economía que tienen que coordinar políticas económicas con el Banco Central, política fiscal, política monetaria. Eso termina también jugando totalmente en contra de un modelo que no termina de ser una cosa y no termina de ser otra. Y por quedarse a veces a mitad de camino, paga las consecuencias. Bien, quería preguntar acerca de, se hizo mucho foco en el tema de las inversiones desde el gobierno, ¿no? ¿Cómo se hace para volver a generar esa credibilidad, esa confianza en este contexto? Bueno, insisto lo que dije antes, mi principal crítica es hacia la política del Banco Central, claro. Y creo que el Banco Central ha tenido una política financiera que va en contra de la promoción de las inversiones, ¿no? El gobierno anterior había hecho una política muy interesante, que era obligar a los bancos que un porcentaje de sus depósitos se destine a créditos para la inversión a tasa subsidiada.
y llegó a ese porcentaje hasta el 17%. Y era excelente esa política. No se puede sustituir con el vicio, con un banco o con otras políticas, porque era una masa muy importante que iba a la inversión y eso se eliminó. Hoy va a estar en cero a finales de este año. Entonces creo que parte de estar, digamos, alejados de las inversiones también ha sido de que es muy cara la inversión con este interés que hay y que las empresas no tienen opción alternativa. ¿Qué sé yo? Sigo sosteniendo mi pesimismo, digamos, como postura epistemológica para entender la realidad. Creo, digamos, que en este momento no hay posibilidades de inversiones reales. En una situación de tan extrema volatilidad, nadie va a venir a poner un peso a arriesgarlo. Quien viene a poner un peso es para ganar, para aumentar su capital, no para arriesgarlo a perderlo. O sea que en este momento no veo condiciones. Habría que replantear toda la política económica, habría que replantear, de alguna manera, poner el Estado controlando, con ejemplos como los que planteaba él, poner el capital al servicio de la inversión, por lo menos el capital propio, tratar de evitar de que se escapen dólares como se están escapando, cerrar un poco esta apertura indiscriminada, irracional y que no es conducente a la situación que se vive en el mundo. Si no tomamos conciencia, yo soy profesor de Relaciones Internacionales, si no tomamos conciencia que estamos en medio de una guerra económica y no adecuamos nuestra economía a ese contexto internacional, vamos a pagar estas consecuencias y peores todavía. José, ¿cómo se puede volver? Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿de qué forma es posible que el argentino vuelva a tener credibilidad en su peso, en su moneda? Bueno, la verdad que es un problema, yo diría, hasta cultural. Claro. El argentino tiene un chip en la cabeza permanentemente del dólar. Cuando ve que la economía entra en cierta inestabilidad, se fuga automáticamente al dólar, lo busca como refugio. Cuando sube un poco la inflación, cuando hay inestabilidad económica, cuando hay conflictos internacionales, cuando hay inestabilidad política, se fuga automáticamente y muy rápidamente al dólar. Entonces la verdad que no busca otra moneda, no busca el euro, no busca el peso chileno, busca el dólar. Entonces evidentemente es una cuestión cultural y que viene de hace muchísimos años en nuestro país. Seguramente se necesita un cambio cultural, pero el cambio cultural tiene que venir la mano con un cambio político y un cambio político que sea creíble y sostenido en el tiempo. Un gobierno, por más bueno que sea, de la noche a la mañana no va a tener credibilidad y confianza. Se necesitan acciones y políticas que estén en camino a eso. Bien. Bueno, obviamente que podríamos seguir hablando del tema, se va a seguir hablando seguramente, recién empieza esto parece, porque quedan semanas de negociaciones también para conocer cuánto va a ser el monto, cuáles van a ser las condiciones también, bueno, y el programa mismo que presente el propio gobierno frente al Fondo Monetario. Les agradecemos muchísimo por haber estado en el programa. Hugo, muchísimas gracias. José, Rodrigo, muchas gracias por haber estado acá. No nos queda más tiempo, Caro. No nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Bueno, agradecerles nuevamente y nosotros, Fer, nos encontramos mañana, por supuesto, la ropa de By Deep que me viste como todos los días. Por supuesto. Bueno, un día más dando un nuevo debate, tratando de preguntarnos y dar ciertas respuestas con cosas que van pasando en el día a día de nuestro país, de nuestra provincia, que tienen que ver con todos. Nos vamos a despedir hasta el día de mañana a las 19, como todos los días, un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.